Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal 593, el espacio donde la educación jurídica es sin complicaciones. Antes de iniciar este nuevo episodio, quiero dar el agradecimiento a New Vibes Rooftop en la persona de su gerente propietaria, Verónica Robo. Hoy tenemos un invitado con una trayectoria impresionante en medicina, investigación y gestión pública. Se trata nada más y nada menos que del doctor Humberto Tapia, médico cirujano con más de 30 años de experiencia, especialista en ergonomía, salud ocupacional y gerencia salud, investigador y actual asambleísta por la provincia de Loja, donde es miembro de la Comisión de Derecho de Salud y Deporte. Su formación incluye estudios en reconocidas universidades de América Latina y certificaciones en ergonomía, antropometría y bioética. A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales por su contribución a la salud y seguridad laboral. Desde la Asamblea Nacional trabaja en el desarrollo de políticas que mejoran el acceso a la salud y protegen los derechos de los trabajadores. Hoy día contamos con este lujo de invitado, el doctor Humberto Tapia. Bienvenido a Legal 593, mi querido doctor. Qué gusto tenerlo por acá. Doctor Carlos, para mí es el honor. Yo le agradezco mucho a usted por este espacio. Es más, le felicito. Me parece que si algo cambia la faz de los países, de la humanidad entera, es reeducación. Qué bueno que usted haya tomado desde hace tiempo acá el rumbo de ayudar un poco a hacer más comprensible esta área del conocimiento que tanta falta nos hace a todos, tener por lo menos una línea base y de ahí en adelante crecer. Le felicito, larga vida para su programa. Muchísimas gracias. Tiene aquí las veces que usted considere necesario para aportar un poco. Muchísimas gracias, mi querido. Muchas gracias. En alguna ocasión teníamos un viaje, estábamos haciendo alguna gestión cuando éramos compañeros de institución y conversábamos propiamente de asuntos de educación, asuntos de investigación, y nos consideramos como que amantes a la academia, que es muchas de las cosas que en la sociedad resaltan ya para materialización como tal. Las normas mismo nacen desde un proyecto de investigación jurídica, nacen desde un proyecto de investigación médica para que se pueda realizar o para que se pueda gestionar alguna situación. Entonces, el tema de la educación viene a ser un aspecto maravilloso. Antes de entrar a este tema de la ciencia, mi querido doc, de la medicina, de la academia a la política, este cambio, ¿cómo surgió? Viera que yo considero que no hay tal cambio. Porque entendida bien, la política no es más que, dicen, como la medicina a gran escala. Hay un autor que cita esa reflexión y me parece que se ajusta a lo real. Yo creo que entendida bajo su real dimensión es la posibilidad de poder aportar para que las sociedades crezcan, se desarrollen, sean mejores en función de sus necesidades. Así que a lo mejor suele confundirse con el término partidista, politiquero, electoral, y no siempre me parece que se ajusta a la realidad. Lo político es lo ciudadano, lo social, lo de Estado. A mí me parece que entendido de esa forma, no es ajeno casi a ninguna formación de ningún ciudadano, sea médico, docente, ingeniero, arquitecto. Está aquí para, con su saber, contribuir a que la sociedad crezca, que sea más habitable, que sea más justa, más equitativa. Yo creo que por ahí va. Entendido así, en realidad no creo que hay salto, más bien estamos haciendo en el área que nos corresponde lo que entiendo que la ciudadanía requiere hace mucho tiempo atrás. Enhorabuena que hayamos tenido este periodo que nos ha permitido potenciar normas que estaban guardadas, olvidadas un poquito, pero no le siento mayor cambio, excepto a que ha sido un poquito demandante el tema de estudiar un área que para mí algo conocía, pero claro, en profundidad ya el tema del derecho, de la normativa, es un poco más complejo para alguien que solo es aficionado. Tal vez por ahí se ha vuelto exigente. Pero toca estudiar, digamos que afortunadamente ese no es una tarea ingrata para nosotros, ajena, ha sido la de siempre. Entonces estudiamos hasta las 12 de la noche todos los días y a las 5 de la mañana los amigos asesores nos brindan la ayuda a memoria para poder asistir a las reuniones. Por ahí es un poco exigente, porque hay que ponerse a tono con el conocimiento. Pero nos ha ido bien, creo que en esa parte. Claro, y hay una pugna. ¿Cuáles son más estudiosos? Pues, ¿los abogados o los doctores? Y al punto voy al hecho de que para poder ocupar un cargo como el que usted desarrolla actualmente, que es efectivamente el tema de legislar. Porque se preguntarán nuestros amigos de Legal 593, bueno, y Carlos ahora tiene la presencia de un médico reconocido, pero ¿cuál va a ser el bagaje educacional que nosotros vamos a transmitir? Actualmente el doctor Humberto Tapia está
desarrollando su actividad profesional dentro de la Asamblea Nacional. En ese aspecto, mi estimado doctor, hay una situación importante. ¿Cuál es el rol de un asambleísta? O sea, hablando del tema político, justamente estábamos hablando de que política es como que aportar algo a la sociedad. Mal visto, o sea, le hemos dado o la hemos considerado a la política de una manera bastante torpe, por así decirlo, pero en realidad la misión de la política es trabajar para la sociedad, aportar a la sociedad. ¿Cuál es el rol de un asambleísta en ese sentido dentro de la... A mí me parece que es indispensable rescatar el pensamiento del maestro Benjamín Carrillo. Él en sus cartas al Ecuador describe, me parece que magistralmente, qué es la Asamblea Nacional. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de intervenir en pleno, lo dije, porque me parece que era justo poner un contexto a lo que sucedió. Él describe a la Asamblea Nacional como el sagrado recinto de las leyes, donde se redactan las normas del convivir ciudadano. Y eso es lo que debería pasar ahí siempre. Cuando se sale de ese andarivel, sucede lo que sucede y la sociedad con justa razón lo critica severamente porque hay actos, es cierto que avergüenza, pero la génesis, la naturaleza debe ser eso. Ahí se redactan, ¿no es cierto?, las normas para el convivir ciudadano. Si no, ¿cómo viviríamos en esta sociedad, en cualquier estado, si no hay una cancha trazada? Exacto, es lo que los asambleístas redactan, nosotros lo utilizamos, lo aplicamos dentro de la sociedad. En el ámbito jurídico, cuando ya tenemos una norma, ¿cómo procede? La aplicación de la norma en las diferentes materias, si es en la materia tributaria, si es en la materia laboral, si es en la materia médica, ¿cómo vamos a aplicar esa norma? ¿Cómo es la construcción de una norma en ese sentido, mi querido doctor? Y dos elementos ahí, doctor Carlos, si usted me permite. La una es legislar. En realidad hay que sintonizarse con lo que necesita la sociedad y construir una norma. Y la otra es la capacidad de fiscalizar, que es el ver qué tan eficientes son las instituciones públicas en su hacer diario, pedirles cuentas. Esas son las dos funciones. Me parece que es indispensable precisarlo, porque desafortunadamente por prácticas no adecuadas, de otro tiempo, se ha confundido que el legislador, el asambleísta, el diputado de otro tiempo, tenía como atribuciones el encargarse de la administración pública de las provincias. Y eso le ha hecho un tremendo daño a la sociedad nuestra. Porque primero se distrae de su rol natural y segundo se convierte en un ejecutor, ¿no es cierto?, de una práctica denostada que en realidad ha sido parte de las sociedades nuestras. Imagínense que un asambleísta, en vez de legislar respecto, de fiscalizar respecto al funcionamiento de una institución pública, le mete la mano a esa institución y participa designando su director, su gerente, el personal, a quién le compran. Atribuyéndose competencias que no las tiene, es más, es sujeto de destitución, se lo prohíbe la norma. Oiga, y socialmente, aquí hay algo que yo quisiera rescatar y destacar. Cuando nosotros elegimos al asambleísta, dices, bueno, voy a elegir al asambleísta de la provincia de Loja, bueno, ¿y qué va a hacer al final por la provincia? Y cuando ya está electo, dices, bueno, llamémosle a él para ver si nos puede dar solucionando el tema institucional, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Así es, como electoralmente o electoreramente se crea ese escenario para generar un voto, después se cree que ese es un rol de él, y ahí están equivocados, absolutamente equivocados. A mí me parece que si algo hemos tenido la fortuna de contribuir en este breve espacio de tiempo, ha sido en recuperar el rol de un asambleísta. Nosotros legislamos, fiscalizamos y apoyamos con gestiones al bien público, no al personal. Si eso ha quedado de alguna manera cifrado en la mente de la ciudadanía, yo creo que hemos dado un salto enorme porque recuperamos ese rol. El otro es equivocado, le ha hecho tremendo daño a la sociedad, no nos permite avanzar, porque lo que nos disputamos o lo que se disputan es las instituciones públicas de la ciudad. Entonces uno tiene que nombrar el presidente del directorio de la institución que está al frente, otro el del Parque Central, y así sucesivamente, cuando hacen la gestión que le corresponde. Por eso es que la ciudadanía, a veces hay un divorcio respecto a lo que necesita y la política pública, porque en realidad no se está ocupando de eso. ¿Qué pasa si a la ciudadanía requiere, con urgencia, que le solucionen un problema que es parte de la comunidad e incluso parte del país? No encuentra quien le atienda, no encuentra quien le ayude, quien elabore una propuesta normativa, y ese problema queda irresuelto 10, 15, 20 años. Ya conversaremos, por ejemplo, por temas como la salud mental,
que existe desde que el hombre existe. ¿Por qué hay leyes recién en este año? Porque antes no se ocuparon de hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la gente que tiene enfermedades terminales crónico-degenerativas? ¿Por qué esperó 50 años la ley de cuidados paliativos y se solucionó en un año? Alguien no estaba haciendo la tarea, y es porque están en otra tarea. Afortunadamente me parece que eso va cambiando, hay otros ejemplos, otras realidades, y yo creo que eso es lo que podría señalarse el mejor aporte de esta breve gestión. Y mire, por ejemplo, hay temas que no necesariamente nacen del establecimiento de la norma como tal. Bien que me topa el tema, hace poco la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció sobre la eutanasia, sí, un tema bastante álgido de toparlo. Pero, mire, la Asamblea tendría el rol de la Asamblea. Vamos a discutir si es que es positivo o no. Así es. Es un difícil tema, importante tema, que también obedece a influjos que a veces no son los adecuados. Porque para que exista una norma, debe obedecer a una realidad, a un requerimiento, a una necesidad, no a alguien. Exacto. No se legisla para una persona, se legisla para el país, para todos sus habitantes. Si yo creo una norma para un ser humano, ¿no es cierto?, express, podría no estar haciendo adecuadamente lo que se requiere, y no observando a la mayoría y creando un espacio para uno. Eso sucedió en el caso de la eutanasia. Hay que conversarla. A mí me parece, yo soy de la tendencia de que si alguien tiene dolor por producto de su enfermedad, la solución no es terminar con quien padece el dolor. Hay que terminar con el dolor, no con el paciente que tiene dolor. Lo uno se llama cuidados paliativos y lo otro se llama eutanasia. Yo soy parte de la corriente de los cuidados paliativos. Hay que ayudar a que la gente hasta el último día viva dignamente, no acabar con ese ser humano que está padeciendo. Y eso es justamente lo que hacemos en la Asamblea, discutir sobre estos temas. Se tiene entendido otro sector de la sociedad de que, bueno, y el asambleísta finalmente, ¿qué es lo que hace en la Asamblea? Alguien mociona alguna situación y está solo para levantar la mano y aprobar si sí o si no. Vamos desmintiendo un poco eso, mi querido doctor. El camino es el siguiente. Cuando existe una iniciativa de un colectivo, una organización, una institución, se convierte en una iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir? Yo considero que en esta ley le hace falta reformar esto porque ya no está acorde a los tiempos. O no existe norma, por lo tanto, creemos un cuerpo normativo que ustedes lo manejan con más propiedad desde cero. Para eso tiene que haber una propuesta, ¿no es cierto? La Asamblea Nacional está constituida por comisiones, por áreas específicas, llámese salud, educación y deporte, las comisiones que tienen que ver con lo económico, con el trabajo y la seguridad social, 12 permanentes, y hay ocasionales que se nombran también. Entonces el tema que sea motivo de interés se lo plantea a la Asamblea por un trámite administrativo, usted va a una ventanilla específica, lo presenta, se lo reciben con una documentación de respaldo, firmas de los asambleístas, la propuesta de ley, ¿no es cierto?, y un formato en el cual usted debe llenar algunas características. Lo ingresa al trámite. Eso va directamente con el nombre del señor presidente, pasa a la unidad técnica legislativa, que es la que revisa que las formalidades que la norma establece constan. Regresa al CAL, él determina a qué comisión debe ir. La comisión la recibe y empieza un trámite respecto a su análisis. En cada comisión, dependiendo del tema, se invita a gente que pueda aportar sobre ese tema. Sigamos con el ejemplo de cuidados paliativos. Llega a la Comisión de Salud y el presidente de la Comisión de Salud invita a media docena de científicos del Ecuador y del mundo a que opinen sobre los cuidados paliativos. Y eso va enriqueciendo la propuesta. Llega un momento que la norma dice ha cumplido el tiempo y las características y se le envía como primer informe al Pleno. El Pleno es donde están los 137 asambleístas, en la comisión solamente suelen haber 9. Una vez que llega al Pleno, se discute en el primer debate, se le hace recomendaciones, regresa a la comisión, ella la trabaja nuevamente incorporando los aportes, va al segundo debate y puede votarse en el segundo debate, o si hay alguna recomendación, regresa una semana, vuelve, una vez que se vota, puede ser o aprobada como ley, ¿no es cierto?, o negada también en su efecto. Ese es el camino que debe seguir. A veces demora un poquito más, otras veces un poquito menos, tiempos más o menos entre, si es económico urgente, 30 días, si sigue el trámite regular, 90, pero suele demorar entre 6 meses, un año, a veces hasta más, tener una ley hasta su destino final. Mire qué importante es topar estos temas, sobre todo con lo que mencionó al inicio. Como
parte usted de este cuerpo legislativo, hablamos de la tercera, de una de las funciones del Estado, que es la legislativa, que actualmente tenemos 5, y usted mencionó de que qué importante ha sido el estudio, el acostumbrarse a la investigación, estudiar para poder desarrollar o desempeñar correctamente su rol como legislador. Ante esto, es importante que la persona que vaya a desarrollar y que vaya a desempeñar este cargo tenga algún título, algún ejercicio profesional del campo de las leyes como tal. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es Yo creo que es necesario, como para toda actividad humana, el tener una formación, pero no tiene que confundirse en realidad esa característica. Pongo la siguiente reflexión. Hay un amigo nuestro que nos hace muchísima falta en el medio, el doctor Félix Paladines. El doctor Félix Paladines lo citaba con mucha frecuencia al poeta cubano Martí, por la siguiente razón. Él decía que se trata con injusticia uno de sus versos, donde dice que hay que ser culto para ser libre. Todos lo hemos nombrado alguna vez, hay que ser culto para ser libre. Exacto. Se refiere que hay que saber para poder tener poder y hacer cosas. Pero él decía que hay que ponerle también atención al segundo párrafo del mismo, que dice que hay que ser bueno para ser feliz. Sí hay que tener currículum, pero hay que ser buenas personas. A eso es referencial. Si no es buena persona, no va a ser buen padre, no va a ser buen hijo, no va a ser buen abogado, no va a ser buen legislador, independientemente del título que tenga. Pero si es una buena persona, y es un profesor, es una madre de familia, un comerciante, va a ser también un buen asambleísta. Entonces sí es bueno el currículum, pero también es bueno, ¿no es cierto?, que ese currículum vaya acompañado en su genes de una buena persona. Entonces debe ir gente que tiene formación, evidentemente, a lo mejor normativa del todo, no porque está bien que un abogado esté ahí, pero puede estar un ingeniero, ¿no es cierto?, un docente universitario, un profesor de educación física, un connotado comerciante. ¿Quién le ayuda en esta tarea? Hay un equipo de asesores que de alguna manera pueden suplir esa deficiencia de conocimiento. Pero alguien que no es buena persona, ese vacío no se suple. Hay que ser buena persona y claro, hay que tener un perfil profesional que le acompañe. Yo sabía que este episodio iba a estar cargado de mucho contenido y sobre todo mucha reflexión, mi querido doctor. Yo siempre lo he admirado a usted. Muchas gracias. Por esa gran elocuencia que tiene y sobre todo su consecuencia. Yo creo que muchos aquí en Loja admiramos su profesionalismo. Mire, yo también considero que para ser legislador, tienes que ser, o para ocupar cualquier cargo público, tienes que ser buena persona. Y ser buena persona incurre en todos estos elementos que usted ha mencionado justamente. Puedes tener mucho conocimiento. Puedes ser un ingeniero comercial, pero que domina el derecho, domina la Constitución, domina lo que es el Código Orgánico, la función judicial al dedillo, como lo decimos en Loja, pero al final no es una buena persona. No hace las cosas para los cuales fue destinado su cargo como tal. Me quedo muy contento con la presencia de usted, mi querido Doc. Gracias. Vamos a hablar un poquito de la gestión que usted ha tenido dentro de la Asamblea. De los proyectos de ley que usted ha impulsado, considero se han materializado y se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación en nuestra ciudad de este buen rol que usted ha desarrollado. Coméntenos, mi querido Doc. Me parece ahí que es justo, doctor Carlos, en realidad dividir los escenarios, porque podría ser que a lo mejor estamos atribuyéndonos elementos que le han sido trabajados por el conjunto y no precisamente con uno. A lo mejor por la profesión a uno le ven más cercano a ciertos temas. Divido en tres. El primero, sin ser yo presidente de la Asamblea Nacional, ni siquiera presidente de ninguna comisión, debo hacer notar que el rol como institución sí debe ser de alguna manera considerado, porque para el oprobioso ejemplo de la Asamblea anterior no tiene comparación alguna. A mí me parece que eso tiene que quedar absolutamente claro. El vergonzoso ejemplo de la Asamblea anterior, que por su propio mérito provocó la muerte cruzada, habla muy claro de lo que fue ese escenario. Ese no se ha vuelto a repetir y me parece que ahí ya hemos ganado. Nos dejaron represadas 500 leyes. 500 leyes. Usted, hombre de leyes, sabe lo que es una en su complejidad. Imagínense 500. ¿Qué tuvo que hacer la Asamblea llegando?
cada comisión organizar una agenda legislativa y cada una coger las afines, 12, 15, 20, no alcanza para más. Un año, 7 meses, no avanza para más. 500 represadas. Entonces cada una tomó las afines, las que por el tiempo ya se iban venciendo, estaban cerca, y las organizó por comisión. Se han aprobado más de 40 en la Asamblea. Y buenas leyes. La ley de equidad salarial para hombre y mujer, la de riesgos y desastres, la media docena que tiene que ver con salud, los 6 mandatos económicos urgentes del presidente. Hay un buen grupo de leyes, más de 40 a la fecha. Ha disminuido un poco por el cambio de presidente, que también podríamos conversar sobre eso. El segundo elemento, el trabajo de las comisiones. Cada comisión responde por lo suyo. Yo tuve la fortuna y tengo la fortuna, el honor de ser de la Comisión de Salud, la más alta comisión del Estado en temas de salud. Esa es una muy buena comisión. No porque yo forme parte de ella, lejos de esa pretensión, pero a pesar de que solamente habemos 2 médicos en esa comisión y 2 médicos en toda la Asamblea, imagínense, lo poquitico representados que a lo mejor podríamos estar. Y hablemos de un sector que es muy grande en todo el Ecuador. Enorme, muy significativo, muy sensible el tema de la salud, pero solamente vemos 2. Para reflexionar, 2 médicos. Sí, 2. Entonces, a pesar de ser minoría en esa comisión, hay 9 miembros, 2 somos médicos. Esa comisión ha dado grandes resultados. Podríamos citar las leyes, pero es una comisión que se deja ayudar, que a pesar de no ser del gremio, escucha, entiende, le interesa la ciencia y por lo tanto ha sucedido lo que sucede. Tenemos muy buenos aportes. El trabajo de la comisión, vean, nosotros encontramos leyes represadas décadas, por mencionarle algo. Ley de cuidados paliativos, 60 años esperando el Ecuador. Ley de salud mental, 12 años. Ley de malnutrición, 1 década. Ley del diagnóstico oportuno del cáncer, 1 década. Nadie entiende por qué necesitan en el Ecuador una ley 50 años. No había. Y en un año ya está. No hacía falta tiempo, hacía falta voluntad, decisión y trabajo duro, coherencia, ¿no es cierto? El saber a qué se va. Y el tercer escenario es el plano personal, ¿no es cierto? Yo tengo el honor de representar a la provincia de Loja y ese es un peso absolutamente específico. En el caso particular mío, yo lo siento así. Debe ser distinto representar a otra provincia. No podría yo definir cómo se siente eso, porque no somos de otra provincia. Pero específicamente en Loja es absolutamente complejo. Esta es tierra de grandes personajes, de generadores de conocimiento. Entonces, yo creo que la ciudad no tolera que alguien vaya ahí y desentone, que tenga una actitud errada, una pose inconveniente, una palabra grotesca. Eso sonaría estruendoso aquí. Totalmente. Y entonces, uno tiene un peso ahí sobre uno que hace que en realidad reflexione mucho lo que dice, lo que habla, su voto, lo que propone. Me parece que hay que ser coherente con eso. Y en función de eso, en el plano personal, yo tuve la fortuna de ser auspiciado por el movimiento Construye, el de Fernando Villavicencio. En la campaña propusimos media docena de leyes. Y suele suceder que lo que se propone en la campaña se olvida cuando se llega al cargo, a pesar que la ley lo exige. Pero las 6 que fueron propuestas por la bancada fueron ingresadas en el mes de enero y al trámite regular. El partido cumplió. Y eso es una gran noticia porque quiere decir que se obra con seriedad, con responsabilidad. Luego de esas 6, yo planteé en la campaña analizar, traer al debate la ley de la orgánica de la salud, el nuevo Código de la Salud, la ley de seguridad y salud en el trabajo, una nueva ley de turismo, que eran nuestras propuestas. Como eso se evacuó rapidito, ya una vez que entendimos el funcionamiento, quedaba tiempo para otras cosas. Entonces nosotros propusimos, yo ya en el plano personal, la ley que tiene que ver con las energías limpias, que consiste en que aquel territorio donde está asentado un proyecto de energía limpia, los recursos, el excedente, ya no se lo den al SELEC, para que a su albedrío disponga qué proyecto auspicie, sino que se lo den al gobierno local, para que haga obras en esa ciudad. El presidente tuvo la bondad de incorporar en su propuesta de la primera ley económica urgente y es parte de la ley de la República. Es más, ahora no solo se beneficia el municipio, sino el municipio, el consejo y las juntas parroquiales. Eso es ley. Solo está pendiente una tarifa especial para la ciudad. Es decir, que por tener parque eólico acá,
en Loja la energía cueste menos. Eso está en curso. Ojalá que algún rato llegue, se concreta y todos disfrutar de eso. Hasta las empresas les hace bien. Porque si a la empresa acá le cuesta menos su planilla de luz, ¿qué va a poder hacer? Bajar sus costos y ser más competitivo. Mire que eso fue la resistencia que tuvieron muchísimos de los sectores comerciales lojanos, porque al ser nosotros incluso una de las ciudades que por antonomasia tenemos la primera Planta de luz. Tenemos el parque eólico. ¿Cómo es eso al final de que Loja se quede sin luz, se quede desproporcionada sin luz? Claro que atiende a un proceso administrativo nacional en donde tenía que todo el Ecuador desarrollar pues esta planificación de los apagones. Pero qué bueno que topa eso. Loja. Sí, esa es una. Llegando propusimos, esa fue nuestra primera propuesta. Luego incorporamos una segunda que es la ley de trabajo penoso, tóxico e insalubre, que tiene la siguiente lógica. En la sociedad nuestra se mira con los mismos ojos a quien que trabaja en una boca mina de minero que a un docente o un arquitecto o ingeniero civil. Y eso no está bien, porque el impacto del trabajo afecta diferente a los seres humanos. Por lo tanto, su jubilación debería tener otra condición. No puede ser igual el desgaste de una persona que ha hecho una función administrativa que aquel que trabajó de minero en el oriente. Eso en el mundo ya hay una corriente, en el Ecuador no. Nosotros la incorporamos, es nuestra propuesta de ley. Tercero, la ley reformatoria a la ley del adulto mayor, que tiene la siguiente reflexión. Tenemos ley del adulto mayor desde el 2019, que incorpora beneficios como que le disminuye un poquito sus impuestos, la tarifa del transporte, telefónica, energía eléctrica. Pero si usted se pone a revisar ¿en qué gasta más una familia que tiene un adulto, que tiene la fortuna de tener un adulto mayor en su casa, como el 85% de los hogares ecuatorianos? ¿En qué gasta más? En servicios médicos. Exacto. Y en la medicación. ¿De qué le sirve que le perdone $10-15 de la tarifa de luz si gasta $200-300 en la medicación? Evidentemente había que hacer algo en la medicación, no solo en la planilla de luz. Lo que nosotros proponemos en nuestra reforma es que las empresas farmacéuticas y las que fabrican dispositivos médicos y su cadena de distribución ofrezca paquetes de descuento, tarifas especiales a toda persona mayor de 60 años, sin trámite alguno. La base de datos la manejan las mismas farmacéuticas. Usted va con su receta a la farmacia de la esquina, la presenta y dice, usted es consumidor frecuente, mayor de 60 años, sin ningún trámite. En la base de datos está, su receta antes le costaba $220. Por esta nueva ley le cuesta 100. Resuelto el problema, porque inmediatamente le quedan $120 en su bolsillo para que usted vea si lo gasta o lo invierte mejor en una mejor educación para los guaguas, en una mejor alimentación para la casa, sin tener que hacer trámite mayor. Esa es la tercera. Y la cuarta la vamos a presentar la semana siguiente, que tiene que ver con un elemento importantísimo, es la ley de defensa del paciente, que traslada a otra dimensión lo que nos pasa en algunos países de Latinoamérica. Sucede un evento desafortunado con un paciente en un hospital o una clínica. Y en este momento el sistema obliga a buscar un culpable. Tal persona fue la que hizo mal. Exacto. Cuando sabemos que lo que falló fue el sistema, no ese ser humano. El ser humano va a fallar por naturaleza. Nosotros obramos con defecto. Somos perfectibles, somos seres humanos. Va a pasar ahora con un nombre y un apellido, y va a pasar después con otro nombre y otro apellido. Para que eso no suceda, que hay que tener un sistema que contemple el error humano y por lo tanto lo evite, porque tiene una cadena de seguridades que va a hacer que eso no suceda. Eso incorporamos nosotros en la ley. Es la propuesta de ley que la presentamos la semana siguiente y que viene auspiciado por el enorme sponsor de la Organización Mundial de la Salud. Qué interesante, doctor. Mire que el Código Orgánico Integral Penal habla sobre el homicidio culposo, la negligencia médica como tal, pero no tenemos un valor para establecer, bueno, durante qué proceso, de qué manera voy a establecer qué elementos no se consideraron. Así es. Y qué bueno que se haya pensado en eso para que al final hay tantos casos de negligencia médica que finalmente los jueces, los fiscales, los abogados también para su defensa, no sabemos cómo valorarla, cómo establecerla. Así
Así es. Con eso terminan los 3 escenarios, doctor Carlos. El institucional es la comisión y el personal respecto a la gestión que hemos desarrollado hasta este tiempo. Todavía falta un poquito, así que nos queda tiempo. Pero realmente, doctor Humberto, qué placer para nosotros los lojanos contar con profesionales como usted que están a cargo de la dirección, de la gestión, sobre todo de la elaboración de las normas como tal. Nos sentimos totalmente respaldados porque sabemos que a la larga esto le va a servir para todo el Ecuador. ¿Y de dónde nació? De un lojano. Si usted me permite ahí una presión adicional. Esto poco o mucho que hemos relatado es gracias al enorme apoyo que cuenta uno. Esta no es una actividad de orden personal, por obvias razones, ¿no es cierto? Ni mi perfil da para haber hecho todas esas cosas, ¿no es cierto? Ni solo las podría haber hecho. Eso sucede gracias a que tengo un muy buen equipo de trabajo en el despacho. Nosotros apostamos en la práctica para demostrarlo, primero por gente joven. Están ahí, no por jóvenes, sino por inteligentes, sino que son inteligentes jóvenes. Apostamos porque la mayoría, el 75% de nuestro despacho, mujeres, pero no por mujeres, sino porque son inteligentes mujeres, ¿no es cierto? Nos ha dado enormes resultados. Y en la ciudadanía tenemos varios amigos, muchos amigos, que tienen la bondad siempre de sugerirnos, recomendarnos, buscamos opinión y el apoyo ciudadano. Yo al caminar por las calles no es ajeno a nuestra realidad que alguien se acerca y nos sugiere algo. Es ese conjunto de actores que han permitido que esto suceda. No puede haber sido una gestión de un solo ser humano. Totalmente, considero que esto siempre llega a ser algo social como tal, sí, para poderlo llegar, para poderlo materializar como tal. Mi querido Doc, la pregunta creo que incómoda y de rigor, ¿cómo ha sido la relación con el Ejecutivo? Buena, porque a mí me parece que hay un elemento que hasta en la vida personal, familiar, hace bien, que es la distancia. La distancia. En la asamblea, usted, así como se ve en la televisión, pueden haber momentos tremendamente incómodos, difíciles, complejos, pero depende de cómo usted se relaciona con ellos para que eso le afecte positivo o negativo. Si usted marca la distancia al inicio y saben que para usted cuentan solo para las cosas buenas, las derechas, las que se debe hacer, usted no pasa mal ahí, no pasa apuros. Y eso sucede con cada una de las bancadas, como sucede con los miembros del gobierno. Yo converso frecuente con ellos, como con otros de los actores, en el plano del respeto y la consideración. Yo jamás les he pedido nada para mí, ni para algún miembro de la familia. Yo cada vez que visito un despacho les pido algo para la provincia. Ejemplo, la semana pasada estuve reunido con el señor ministro de Salud. Yo quería preguntarle, ya que tenemos ley de salud mental, reglamento, señor ministro, ¿para cuándo tenemos psicólogos, psiquiatras, medicamentos, unidades de internamiento para adicciones en todo el Ecuador? Solo eso quería saber. Tenga la bondad de decir. Yo voy por causas otras. Fui por el tomógrafo del Seguro Social, fui por las ambulancias para Loja, por lo que pasaba en el hospital de Paltas. Cuando uno va a cumplir esa delegación, no tiene por qué haber una relación mala. Porque en el medio no hay un interés personal, ¿no es cierto? No está pidiendo nada para sí, está representando dignamente una provincia, está honrando la función pública. Eso siempre será bien visto. A mí jamás me han cerrado la puerta de un despacho, nunca me he negado una cita y no me atiende el subsecretario, el asistente, jamás sucede. Han tenido enorme consideración, nos atiende el ministro y nos ayuda en lo que le hemos pedido. Así que la relación ha sido buena, yo creo que producto de esa actitud, y aspiro que siga siendo buena hasta el último día porque seguiremos en la misma línea. Alguna vez un distinguido miembro de la bancada del gobierno me preguntó, quería conversar conmigo respecto a un juicio político. No voy a precisar con qué. Entonces, antes de que me diga nada, yo le dije, Beleu, si viene por el tema de juicios políticos, yo voy a votar en contra de todos. Entonces, no necesito ni decirme que a favor o en contra de nadie. Así dice, ¿y por qué? Digo, porque me parece que en este brevísimo espacio de tiempo, entrar a dilapidar tiempo de la asamblea en temas que no se revierten en alimentos, medicinas, ¿no es cierto?, medio ambiente, los problemas de los cortes. ¿Para qué gastamos tiempo en lo que no? La justicia ordinaria, si algo se cometió, deberá juzgar, ¿no es cierto? Si algo dantesco sucedió, ocupémonos. Tú no le puedes sentar a un ser humano después de haber asumido un cargo 2 meses después, porque no le ayudó a su partido, ¿no es cierto? Porque tiene un encono personal y toda la institución
revierte su esfuerzo en juzgar a ese ser humano por desavenencias entre terceros. Y desatendemos lo más importante. Lo importante. Entonces, a mí me parece que mientras se mantenga esa actitud, siempre será bien recibido un representante de cualquier provincia del país. Así que ha sido bueno. Yo agradezco, lo pondero y espero que siga siendo así hasta el final de nuestra acción. Ahora que topa el final de su camino en la asamblea, mi querido Doc, ¿cuáles son los proyectos que tenemos? ¿Regresamos a la academia? ¿Regresamos a la ciencia? Yo creo que hay que retomar algunos elementos que están demorados. Tengo un librito en borrador, algunos artículos también. Hay que volver a dar clase, hay que seguir atendiendo a la gente. Eso es lo que hago sábado y domingo yo. Sigo atendiendo pacientes. A mí me parece que a lo mejor entre esas y otras actividades que con el futuro devengan, seguiremos aportando. A mí me parece que no siempre hay que estar en la papeleta para hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Entonces, más en Loja que la gente es tan afectuosa con uno, yo creo que en realidad uno siempre se siente bien en su medio y haciendo lo que siempre hizo. Y si hay cómo seguir aportando en lo público en función de la ciudad, del país, o sea, nos tendrán siempre ahí. Muchísimas gracias, mi querido Doc Humberto, por estar aquí. Realmente me siento muy complacido por haber aceptado nuestra invitación acá a Legal 593. Antes de finalizar, yo quiero que envíe un mensaje a toda la provincia de Loja, a todo el Ecuador, a todos los jóvenes que de alguna forma están, veo en la campaña actual, no quería topar el tema de campaña porque nos dedicamos acá mucho más a temas educativos, mucho más de educación jurídica como tal, pero hay jóvenes que están inmiscuyéndose ya dentro de los ámbitos políticos para ser partícipes dentro de una concejalía, dentro de una función ejecutiva, legislativa, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que le damos a todos los jóvenes? Que a mí me parece que con estos espacios que usted genera es un gran aporte. Podría no parecer del todo. Este es un notable aporte. Ayudarle a entender a la ciudadanía cómo es que funciona la sociedad en su conjunto, un Estado, para qué mismo es que sirven las normas, ese es un gran aporte. Usted lo está haciendo excelentemente desde su frente y no es candidato. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. Función pública. Los que tienen la pretensión de ser funcionarios públicos, me parece que lo correcto es desde el origen entender que uno lo que está postulando es a un rol y no a un estatus. Eso me parece que es absolutamente indispensable al inicio, porque existe una confusión. Lo uno significa, cuando yo me inmiscuyo en esto con querer asumir un estatus, lo va a encontrar, porque le ponen guardia personal, lo saludan muchísimas veces, se le cuadra la escolta, le tocan la marcha cuando usted ingresa, le ponen alfombra roja, ¿no es cierto? Tiene un montón de elementos ajenos a lo que es la vida personal de todos los ciudadanos y que creen que usted es el personaje, cuando usted lo que es un representante de una provincia y la condición es distinta. Cuando uno asume en cambio el rol, sabe que, ¿no es cierto?, ese cargo que usted ostenta no es usted, es todos los que le eligieron y los que no le eligieron. Y que por lo tanto tiene que representarlos dignamente, íntegramente. Tiene que honrar esa función. Y para eso se necesita otros recursos. Estudie, lea, prepárese, converse en cierto nivel, exponga adecuadamente, negocie no por otros intereses, sino por lo que necesita la gente. Si eso lo tiene claro quien se mete a candidato, me parece que va a ser un gran papel. Si no lo tiene claro, va a suceder lo que vemos que sucede, porque está en otra cosa. Y yo creo que los jóvenes, los adolescentes, los adultos, el que quiera entrar en esta tarea, bienvenido, bienvenido. Esto se construye entre muchos, no entre pocos. No le hace bien ni a la sociedad ni a la democracia tener 5 personas sentadas 20 años. Hace bien tener 20 personas sentadas 5 años. Esto lo construimos entre muchos, no entre pocos. Hay que ayudar. Cuando hay la posibilidad de hacerlo, participe dignamente desde la campaña, gane dignamente y ejerza dignamente ese cargo. Yo creo que es compromiso de todos el ayudar un poquito, ¿no es cierto?, del tiempo de su vida para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias, mi querido doctor Humberto Quevesia. Qué placer haber tenido la presencia de una personalidad de la Asamblea Nacional, mis estimados amigos. Esto es Legal 593, un espacio de educación jurídica donde sin ningún tipo de complicaciones entendemos
cómo funciona la norma, cómo funciona la ley. Le damos nuevamente el agradecimiento a Berito Arrobo por habernos prestado las instalaciones, que es nuestra casa actualmente de Legal 593, en donde vamos a estar con algunos otros proyectos igualmente. Muchísimas gracias, Berito, y a Vibes como tal. Será hasta una próxima ocasión. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar cada una de las publicaciones que nosotros tenemos y ser parte de esta gran comunidad jurídica. Muchísimas gracias a todos.